Oye, Laura, ¿viste las últimas tendencias en redes sociales? Todo el mundo habla del fenómeno del ice bath para el bienestar. Sí, Javier, pero sinceramente, meterme en agua helada no suena muy atractivo. Prefiero seguir con mi café caliente y leer los titulares. Lo entiendo, pero dicen que fortalece el sistema inmunológico. Además, últimamente el bienestar mental es noticia de primera plana. Hola y bienvenidos a Español para Angloparlantes. Hi and welcome to Español para Angloparlantes. Ready to learn Spanish with good vibes and no stress? Then let's go. Vocabulario clave. Vocabulario clave. Vocabulario clave. Oye, Laura, ¿viste las últimas tendencias en redes sociales? Todo el mundo habla del fenómeno del ice bath para el bienestar. Sí, Javier, pero sinceramente, meterme en agua helada no suena muy atractivo. Prefiero seguir con mi café caliente y leer los titulares. Lo entiendo, pero dicen que fortalece el sistema inmunológico. Además, últimamente el bienestar mental es noticia de primera plana. Definitivamente está de moda. Ayer incluso vi un meme comparando el estrés diario con una avalancha de correos electrónicos sin leer. Eso sí es una crisis moderna. ¿Tienes alguna estrategia secreta para no perder la calma con tantas noticias alarmantes? ¿Cuenta bailar en el salón cuando nadie me ve? Porque esa es mi manera de liberar tensión después de un día intenso. Por supuesto, bailar reduce la ansiedad y además, nadie puede juzgar tus pasos fuera de ritmo. ¿Sabías que reírse a carcajadas también es terapia? Un meme gracioso puede salvar mi día. Totalmente de acuerdo. El humor es un antídoto natural y ayuda a poner las cosas en perspectiva. Aunque, con tanta información circulando, a veces es difícil filtrar lo importante de lo exagerado. Eso me pasa cada vez que veo titulares impactantes. Debo recordar que el sensacionalismo vende. Mi regla es simple. Si la noticia dice que los gatos están conquistando el mundo, probablemente exageran. Ojalá la próxima tendencia sea meditar 10 minutos o ver videos de patos bailando. Eso sí lo puedo manejar. Mientras tanto, sigamos con nuestro café y un poco de humor para sobrevivir a la histeria colectiva. Oye, Laura, ¿viste las últimas tendencias en redes sociales? Todo el mundo habla del fenómeno del ice bath para el bienestar. Oye, Laura, ¿viste las últimas tendencias en redes sociales? Todo el mundo habla del fenómeno del ice bath para el bienestar. Hey, Laura, did you see the latest trends on social media? Everyone is talking about the ice bath phenomenon for wellness. Tendencia. Trend. Sí, Javier, pero sinceramente, meterme en agua helada no suena muy atractivo. Prefiero seguir con mi café caliente y leer los titulares. Sí, Javier, pero sinceramente, meterme en agua helada no suena muy atractivo. Prefiero seguir con mi café caliente y leer los titulares. Yes, Javier, but honestly, getting into icy water doesn't sound very appealing. I'd rather stick to my hot coffee and read the headlines. Atractivo. Appealing. Lo entiendo, pero dicen que fortalece el sistema inmunológico. Además, últimamente el bienestar mental es noticia de primera plana. Lo entiendo, pero dicen que fortalece el sistema inmunológico. Además, últimamente el bienestar mental es noticia de primera plana. I get it, but they say it strengthens the immune system. Plus, mental well-being is headline news lately. Bienestar mental. Mental well-being. Definitivamente está de moda. Ayer incluso vi un meme comparando el estrés diario con una avalancha de correos electrónicos sin leer. Definitivamente está de moda. Ayer incluso vi un meme comparando el estrés diario con una avalancha de correos electrónicos sin leer. It's definitely trending. Yesterday I even saw a meme comparing daily stress to an avalanche of unread emails. Avalanches. Avalanche. Eso sí es una crisis moderna. ¿Tienes alguna estrategia secreta para no perder la calma con tantas noticias alarmantes? Eso sí es una crisis moderna. ¿Tienes alguna estrategia secreta para no perder la calma con tantas noticias alarmantes? That is a modern crisis. Do you have any secret strategy to keep calm with so much alarming news? Estrategia secreta. Secret strategy. ¿Cuenta bailar en el salón cuando nadie me ve?
porque esa es mi manera de liberar tensión después de un día intenso. ¿Cuenta bailar en el salón cuando nadie me ve? Porque esa es mi manera de liberar tensión después de un día intenso. Does dancing in my living room when no one is watching count? Because that's my way to release tension after a long day. Liberar tensión. Release tension. Por supuesto, bailar reduce la ansiedad y además, nadie puede juzgar tus pasos fuera de ritmo. Por supuesto, bailar reduce la ansiedad y además, nadie puede juzgar tus pasos fuera de ritmo. Of course, dancing reduces anxiety, and besides, no one can judge your offbeat dance moves. Ansiedad. Anxiety. ¿Sabías que reírse a carcajadas también es terapia? Un meme gracioso puede salvar mi día. ¿Sabías que reírse a carcajadas también es terapia? Un meme gracioso puede salvar mi día. Did you know that laughing out loud is also therapy? A funny meme can save my day. Carcajadas. Loud laughter. Totalmente de acuerdo. El humor es un antídoto natural y ayuda a poner las cosas en perspectiva. Totalmente de acuerdo. El humor es un antídoto natural y ayuda a poner las cosas en perspectiva. Totally agree. Humor is a natural antidote and helps put things in perspective. Antídoto. Antidote. Aunque, con tanta información circulando, a veces es difícil filtrar lo importante de lo exagerado. Aunque, con tanta información circulando, a veces es difícil filtrar lo importante de lo exagerado. Although with so much information circulating, sometimes it's hard to filter out what's important from what's exaggerated. Filtrar. Filter out. Eso me pasa cada vez que veo titulares impactantes. Debo recordar que el sensacionalismo vende. Eso me pasa cada vez que veo titulares impactantes. Debo recordar que el sensacionalismo vende. That happens to me every time I see shocking headlines. I have to remember that sensationalism sells. Sensacionalismo. Sensationalism. Mi regla es simple. Si la noticia dice que los gatos están conquistando el mundo, probablemente exageran. Mi regla es simple. Si la noticia dice que los gatos están conquistando el mundo, probablemente exageran. My rule is simple. If the news says that cats are taking over the world, it's probably exaggerated. Exagerar. Exaggerate. Ojalá la próxima tendencia sea meditar 10 minutos o ver videos de patos bailando. Eso sí lo puedo manejar. Ojalá la próxima tendencia sea meditar 10 minutos o ver videos de patos bailando. Eso sí lo puedo manejar. I hope the next trend is meditating for 10 minutes or watching ducks dance. That I can handle. Tendencia. Trend. Mientras tanto, sigamos con nuestro café y un poco de humor para sobrevivir a la histeria colectiva. Mientras tanto, sigamos con nuestro café y un poco de humor para sobrevivir a la histeria colectiva. In the meantime, let's stick to our coffee and some humor to survive the mass hysteria. Histeria colectiva. Mass hysteria. Oye, Laura, ¿viste las últimas tendencias en redes sociales? Todo el mundo habla del fenómeno del ice bath para el bienestar. Sí, Javier, pero sinceramente, meterme en agua helada no suena muy atractivo. Prefiero seguir con mi café caliente y leer los titulares. Lo entiendo, pero dicen que fortalece el sistema inmunológico. Además, últimamente el bienestar mental es noticia de primera plana. Definitivamente está de moda. Ayer incluso vi un meme comparando el estrés diario con una avalancha de correos electrónicos sin leer. Eso sí es una crisis moderna. ¿Tienes alguna estrategia secreta para no perder la calma con tantas noticias alarmantes? ¿Cuenta bailar en el salón cuando nadie me ve? Porque esa es mi manera de liberar tensión después de un día intenso. Por supuesto, bailar reduce la ansiedad y además, nadie puede juzgar tus pasos fuera de ritmo. ¿Sabías que reírse a carcajadas también es terapia? Un meme gracioso puede salvar mi día. Totalmente de acuerdo. El humor es un antídoto natural y ayuda a poner las cosas en perspectiva. Aunque, con tanta información circulando, a veces es difícil filtrar lo importante de lo exagerado.
Eso me pasa cada vez que veo titulares impactantes. Debo recordar que el sensacionalismo vende. Mi regla es simple. Si la noticia dice que los gatos están conquistando el mundo, probablemente exageran. Ojalá la próxima tendencia sea meditar 10 minutos o ver videos de patos bailando. Eso sí lo puedo manejar. Mientras tanto, sigamos con nuestro café y un poco de humor para sobrevivir a la histeria colectiva. Tendencia. Trend. Atractivo. Appealing. Bienestar mental. Mental well-being. Avalanches. Avalanche. Estrategia secreta. Secret strategy. Liberar tensión. Release tension. Ansiedad. Anxiety. Carcajadas. Loud laughter. Antídoto. Antidote. Filtrar. Filter out. Sensacionalismo. Sensationalism. Exagerar. Exaggerate. Tendencia. Trend. Histeria colectiva. Mass hysteria. No olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal, Español para angloparlantes, English for Spanish Learners.